Apreciados hermanos y amigos en Cristo Jesús, hoy vamos a estudiar un tema de mucha importancia. Cuidado con los falsos profetas. Cuando estudiamos a segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos dé entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre del Altísimo Padre, Creador del cielo y la tierra, te pedimos, Señor, que nos dé orientación para estudiar tu palabra, Señor. Danos permiso, Señor, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuando estudiando la palabra. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante para resaltarlo. Hoy vamos a estudiar cuidado con los falsos profetas. Cuando nosotros estudiamos a Mateo en el capítulo 7, versículos 15 y 16, ve lo que nos dice el capítulo 7, mira. Es importante resaltarlo para que nosotros tengamos idea de lo que estamos estudiando. Capítulo 7, versículos 15 y 16. Es lo que me dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, cuando nosotros estudiamos el comentario bíblico de los falsos profetas, me dice lo siguiente: verdadero profeta es aquel que habla en lugar de Dios. En consecuencia, el falso profeta, el que pretende hablar en lugar de Dios, cuando en realidad solo prefiere los pervertidos pensamientos de su propio corazón corrupto. Falsos profetas son los que pretenden que los hombres puedan entrar por la puerta ancha y el camino espacioso, y podrán llegar de todos modos al destino de la puerta angosta y el camino estrecho. Estos son los ladrones cuyos único propósito es robar y matar y destruir. Vestidos de ovejas. El parecido de los lobos con las ovejas eran solo externos. No había ocurrido un cambio de corazón, sino solo de aspecto. Indudablemente el propósito era engañar a las ovejas y crear en ellas una falsa seguridad a fin de devorarla con mayor facilidad. Con frecuencia se describe al pueblo de Dios como oveja, a Dios como su pastor. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener claro quién es el falso profeta. Es el engañador que utiliza el nombre de Dios para engañar, para profanar la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos a segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 4, me dice lo siguiente. Segunda de Pedro. Ve lo que me dice segunda de Pedro. En el capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjate lo que me dicen. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo
arrojándolo al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado en el día del juicio. Hermanos, Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos falsos profetas que utilizan el nombre de Dios para engañar, para blasfemar la palabra de Dios. Por eso cuando estudiamos a Génesis en el capítulo 7, vea lo que me dice Génesis en el capítulo 7, para que tengamos una idea de lo que Dios nos está revelando en su palabra. Capítulo 7, versículo 16. Vea lo que me dice, mira, ponga atención. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Jehová le cerró la puerta. En el momento cuando Dios cierra la puerta del arca, ya no había salvación para nadie, porque se había cerrado la puerta del arca que representaba la gracia. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ya no hay salvación para nadie. Ya nadie puede entrar al arca de la salvación. El arca representa a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender el mensaje que Dios nos está revelando en este momento? Vamos a volver nuevamente a Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 7 y 8. Ve lo que nos dice el versículo 7 y 8. Y libró al justo, lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios libró al justo para llevarlo a la formación espiritual. El justo es el que mora en la formación espiritual, el que obedece el carácter de Dios, el que obedece la palabra de Dios. Ese es el justo, el que obedece su palabra y se mantiene firme en la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, ve lo que me dice el versículo 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano, mira, esto es muy importante resaltarlo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el día del juicio va a empezar primeramente por la iglesia. Primeramente por la iglesia. Entonces, los injustos, ¿quiénes son? Son los que no han obedecido el carácter de Dios. Son los impíos, los que se han mantenido lejos de la palabra de Dios y nunca han querido obedecer el carácter de Dios. Nunca colocaron sus oídos para obedecer el carácter de Dios. Entonces, la palabra me lleva a mí a entender que Dios es justo en la obediencia de la formación de Dios. Mira, hermano, hay que ser puntual y claro en lo que Dios nos está hablando. Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas para que usted entienda el mensaje, para que tengamos idea qué es lo que Dios nos está hablando en este momento. Cuando nosotros estudiamos su palabra, vemos y resaltamos lo que Dios nos dice. Ahora vamos a continuar con el versículo 10. Es lo que nos dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecia el señorío atrevido, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Han despreciado la obediencia, han despreciado a Dios, han despreciado a nuestro Señor Jesucristo. No quieren obedecer,
están totalmente alejados de la palabra de Dios. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos esa formación espiritual que Cristo Jesús nos enseña para seguir el camino de la obediencia. Y fíjate lo que nos dice el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no se pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Entonces, hermanos, en este momento tenemos que estar claros lo que Dios nos revela en su palabra, porque nosotros tenemos que ser fieles y obedientes al camino verdadero de la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a nosotros a entender el mensaje de la palabra de Dios? Es la formación espiritual, lo que Dios nos lleva a entender, la palabra, la obediencia en la cual nosotros tenemos que seguir esa formación espiritual. Ahora vamos a estudiar un tema que es muy importante resaltarlo. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 24. Mateo capítulo 24. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 24. 24, versículo 11 al 13. Ve lo que nos dice, mira. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué va a ser salvo? Porque se ha mantenido firme en la palabra de Dios. Se ha mantenido firme en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso Dios nos enseña esa formación, porque aquí Dios nos habla a nosotros de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos su palabra. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Fíjate lo que nos dice. Nunca os conocí. ¿Por qué nunca os conocí? Vamos a estudiar el versículo. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El versículo 22 me dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando leemos el versículo 23, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos utilizan el nombre de Dios, ¿para qué? Para blasfemar el nombre de Dios. El verdadero profeta de Dios invoca al Padre Creador en una formación espiritual de obediencia. El verdadero profeta obedece el carácter de Dios, obedece la palabra de Dios, obedece las sagradas escrituras. Aquí está la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el verdadero profeta obedece el carácter de Dios y enseña y transmite la verdad de la palabra de Dios. Ahora, cuando este texto del capítulo 7 de Mateo, en el versículo del 21 al 23, ahí resalta la formación que Dios nos da y nos enseña la formación de la pureza en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes en el pensamiento y en la formación en la cual Dios nos enseña. Ahora, hay algo importante que tenemos que resaltar aquí en la palabra de Dios. Fíjese usted, hay algo que quiero compartirlo con ustedes, porque Dios me enseña que la verdad escrita en una formación espiritual tenemos que seguir su ejemplo, su formación. Ahora, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, me dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan su ropa
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Hermano, esto sí es hermoso. Bienaventurado el que lava su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por la puerta en la ciudad. Y cuando leemos el versículo 15, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, se hace mentira. Hermano, tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas que utilizan el nombre de Dios para engañar al pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso, cuando leemos a Judas en el capítulo 1, fíjate lo que me dice Judas. Vamos a estudiar a Judas en el capítulo 1. Judas en el capítulo 1, versículo 18. Claro, Judas tiene un solo capítulo, pero en el versículo 18, ve lo que me dice, mira. Eso es importante resaltar lo que nos dice Judas aquí. Lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Personas que se burlan de la palabra de Dios. Son aquellos que hacen de la palabra de Dios una burla. Por eso él en el versículo 18 me lo está resaltando. Los que decían en el postrer tiempo, habrán burladores que se burlan y no tienen oído para oír la palabra de Dios. Esos son los ateos, que no creen en nadie y se burlan de Dios porque dicen que Dios no existe. Son los burladores. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque ese tipo de personas lo que hace es engañar a aquellas personas que en verdad creen en la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que me dice el versículo 16. Estos son los murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por eso Dios nos está hablando a través de Judas que tenemos que tener mucho cuidado con los murmuradores, los que se burlan de la palabra de Dios. ¿Cuál es uno como cristiano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarle la palabra de Dios para que ellos entiendan el mensaje. Pero si no tienen oído para oír el mensaje de la palabra, bueno, eso queda de parte de ellos si ellos quieren aceptar a Dios. Pero ya uno cumple con decirle la verdad de la palabra. Aquí está. Uno los invita a que tengan oído para oír la palabra de Dios, que le abra ese corazón a Dios para que Dios entre en su corazón. Pero si ellos le cierran el corazón a Dios, bueno, eso queda de parte de ellos. Porque la palabra dice que el evangelio hay que llevarlo a toda criatura, a toda alma, para que toda alma conozca la verdad de la palabra de Dios. Vamos a estudiar a 2 de Pedro en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Ve lo que me dice. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo de lo que venció. Y el versículo 20 me dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos su postrer estado y viene a ser peor que el primero. Hermanos, Dios nos está invitando a que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Firme es ser obediente a la palabra de Dios. Porque cuando uno se mantiene firme en la palabra de Dios, seguimos esa obediencia que es el mandato divino de la palabra de Dios. No retroceder. Sigamos adelante en la fortaleza divina a través del poder del Espíritu Santo que nos acompaña y nos lleva al camino de la bendición, de la obediencia para alcanzar la obediencia final, la obediencia final es estar nuevamente con nuestro Padre Creador, que es Dios Todopoderoso. Y esa es la obediencia final, mantenernos firmes hasta el final de su palabra. Ahora, cuando estudiamos a 2 de Corintios, 2 Corintios me dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Ve lo que me dice 2 de Corintios.
Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos que mantener esa libertad permanente en el Señor. Porque Él es el que nos guía. Él es el que nos protege. Él nos cuida. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, seguimos esa obediencia. Y su palabra aquí me lo confirma. Cuando leemos el versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, el Espíritu del Señor nos guía y nos protege siempre. Por eso la palabra es clara cuando Él nos enseña en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿En donde nosotros vamos a tener la libertad? Es en Cristo Jesús, en la obediencia. Cuando nos bautizamos en Cristo, aceptamos la libertad, porque somos libres. Esa libertad que Él nos da para nosotros alcanzar la gracia, esa gracia espiritual. Y cuando leemos el versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el poder del Espíritu del Señor. Mantenernos firmes en esa palabra, firmes en la obediencia del Señor. Por eso, cuando leemos a Segunda de Tesalonicenses, me dice lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 6, ve lo que me dice, mira. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un hermano anda en la desobediencia? Visitarlo, animarlo nuevamente, buscar a Dios, que no decaiga, que siga el camino de la obediencia. ¿Qué nos está enseñando? Que tenemos que andar ordenadamente en el Señor, en la disciplina del Señor, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Por eso en el versículo 6 me dice, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si yo veo un hermano en Cristo Jesús que anda en la desobediencia, ¿cuál es el deber mío? Es llevarlo nuevamente a Cristo, que no decaiga, que siga el camino. Ahora, si el hermano no quiere oír el mensaje nuevamente y se aleja de Dios y no tiene oído para oír el mensaje de la palabra de Dios, porque ya el mensaje él ya lo oyó, pero se apartó de la palabra de Dios. Pero uno como hermano en Cristo, uno quiere que todo el mundo se salve, y más cuando una persona tiene el conocimiento de la palabra, uno lo que hace es que no abandone el arca de la salvación, que siga el camino de la obediencia, invitarlo nuevamente a seguir la obediencia de la palabra de Dios. Pero si el hermano no tiene oído para seguir avanzando hasta el final, hermano, pues ya eso queda de parte del hermano. Pero uno como cristiano tiene que llevarlo nuevamente al rebaño del buen pastor. Si uno ve a una oveja descarriada, lo que tiene que es llevarlo nuevamente al rebaño de la salvación. Y eso es lo que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, que sigamos ese camino de la obediencia, que sigamos el camino de la bendición de Dios. Ahora, cuando resaltamos el capítulo 7, en el versículo 14 del libro de Mateo, es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando a cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y que no caigamos en el error de obedecer a falsos profetas
El falso profeta se conoce a legua porque nunca le enseña la verdad de la palabra de Dios. El falso profeta se interesa por la parte individual, para él mismo, para el beneficio colectivo del mismo. El falso profeta no le interesa llevarte a la obediencia, decir la verdad de la palabra de Dios. En un escrito está. Si es palabra de Dios, está aquí, está escrito en la palabra de Dios. Por eso cuando yo resalto a Mateo 7 en el capítulo 14, me dice lo siguiente: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, Dios nos está invitando de muchas maneras y de muchas formas que busquemos el camino de la salvación, busquemos la puerta angosta. La puerta angosta es la que nos lleva a Cristo Jesús en la obediencia, para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Creador. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, bueno, hermano, buscamos la puerta angosta, porque la puerta ancha y grande, todo mundo quiere pasar por ahí. Pero resulta que la puerta ancha y grande es la puerta de la perdición. Si la han oído, la han rechazado. Se han alejado totalmente de la palabra de Dios. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que sigamos la obediencia. Por eso es bueno resaltar a Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde vamos a tener vida eterna? En Cristo Jesús. ¿Y cuál puerta tenemos que nosotros escoger para llegar a obtener la vida eterna? Eso lo vemos en Mateo en el capítulo 7, versículo 14. Aquí me lo comprueba y me lo dice: porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjate usted lo que me dice. Ve lo que me dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces. Hermano, hay que tener cuidado con aquellos que se disfrazan de ovejas, pero son rapiñas, son lobos feroces que engañan al pueblo de Dios. Cuidado con esos engañadores. Cuidado, hermano, yo los invito a ustedes que entren por la puerta estrecha, que no vayan a entrar por la puerta ancha, porque en la puerta ancha y espacioso el camino te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Yo los invito, hermano, a que entren por la puerta angosta, que es el camino de la bendición. Hay dos caminos en la vida: el camino de la bendición y el camino de la perdición. El camino de la bendición es la puerta estrecha, angosta, y el camino de la perdición es la puerta ancha. Y son la gran mayoría entran por esa puerta porque se han alejado de Dios y no quieren oír el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, estás a tiempo en este momento. Busque a Dios de corazón, porque Él nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Ábrale ese corazón a Dios para que Él entre a tu corazón y sea una nueva criatura para Dios en la obediencia. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, ser obedientes y apartarnos del egoísmo, de la envidia, de todas esas cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Mantengámonos firmes en la obediencia de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, quise traer este tema para que ustedes conozcan la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, este tema es muy importante resaltar lo que se llama cuidado con los falsos profetas. Tenemos que mantenernos firmes en esa obediencia, mantenernos firmes en la palabra de Dios, para seguir nosotros llevando el concepto del amor y cómo nos unimos en Cristo Jesús en la obediencia de la palabra.
Bueno, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes a mantenernos firmes en la obediencia de la palabra de Dios. Y bueno, dale like si te gusta el video para seguir motivándonos a seguir subiendo video de la palabra de Dios, para seguir estudiando la palabra de Dios. Y no se olvide suscribirte a mi canal, y eso sí, dale like para que nosotros sigamos subiendo más material de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, que es el pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga.